¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra entrevista más de Plataforma Digital M. Hoy nos encontramos enmarcados en el mundo del cine, de la producción audiovisual, con el destacado, reconocido profesor, creador audiovisual, Alexis Ramón Cadenas Padrón. Bienvenido, profe. Un placer, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Soñó Alexis desde niño el mundo de las cámaras, del cine, de la televisión, el mundo audiovisual. Bueno, yo siempre hice películas, toda la vida. Cuando era chiquitico también. Claro, eran películas verdaderas, en mi cabeza eran películas, pero yo dibujaba las historias y yo las llamaba películas. Y después, años después, ya adolescente, fue que me enteré que se podía estudiar cine, ¿no? Que para mí fue una alegría tremenda, ¿no? Y bueno, en esa época en Venezuela solo existía la carrera en Caracas, en la UCB, y yo decidí quedarme en Maracaibo y estudiar comunicación social. Pero apenas me gradué, unos años después de haberme graduado, me fui a hacer la maestría en cine, que era lo que quería desde el principio. Conocemos a Alexis como comunicador social, como creador, profesor. Desde que comencé a estudiar, usted era un profesor muy querido, muy reconocido en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, de muchas de mis compañeras de la Escuela de Publicidad, de la mención Publicidad. Luego da un salto a la Facultad Experimental de Arte, a la Escuela de Artes Audiovisuales, de la cual fue una de las piezas fundamentales de sus creadores, de quien inició ese proyecto. El Alexis que estuvo en la Escuela de Comunicación Social, ¿cuántos años? Estuve 10 años en la escuela. Yo entré muy joven, empecé a dar clases a los 25 años. Entonces, claro, me acabé de graduar en la misma escuela, 2 años antes. Y ahí estuve hasta el 2005, 10 años. De hecho, yo no me fui completamente. Lo que pasó es que la Facultad de Arte quería crear, originalmente la idea era hacer 3 escuelas, la escuela de cine, la escuela de teatro y la escuela de danza. Después decidieron crear la escuela de artes escénicas y crear 3 menciones, artes audiovisuales, que en ese momento todavía llamaban cine, teatro y danza. Y a mí me llamaron para crear la de cine, ¿no? Porque yo acababa de llegar con una maestría en cine. Y cuando yo me fui para arte, fue como contratado para diseñar el currículum. Pero yo seguía dando clases de humanidades en comunicación social. Solo que llegó un momento en que ya estando en las 2 facultades ya se hizo complicado y yo tuve que decidir en qué facultad me iba a quedar. Y decidí, con todo el dolor de mi alma, porque yo amaba humanidades y comunicación social, todavía lo hago, irme para arte. Y la razón por la que lo hice es porque ese era mi espacio natural. O sea, lo que yo siempre dije que había querido hacer era cine. Y comunicación social, digamos, fue mi segunda opción, pero mi primera opción siempre fue la carrera que yo terminé creando yo, irónicamente, ¿no? La carrera que yo quise haber estudiado, pero que no pude porque no existía, ¿no? Yo se lo digo mucho a los alumnos, digo, ustedes tienen la suerte de que están estudiando lo que quieren, pero yo no pude, porque no existía la carrera, ¿no? Ahora existe, gracias a Dios, a ese esfuerzo que se hizo, ¿no? Con Alexis vemos varias etapas en su vida, lo hemos visto en distintos escenarios. Le agradecemos la conversación, que sé que está con una agenda muy comprometida por talleres, por cursos que está realizando, y que prácticamente es su inicio, su vuelta a la ciudad. Tiene años en Estados Unidos, compartiendo con su bella familia. Pero en Alexis vemos la etapa del cineasta, del creador. Estamos hablando al final del día, y estamos hablando al final del día, o sea, al final ya de la mañana prácticamente. Se ancla más como realizador, como productor audiovisual o como profesor, porque uno también lo puede ver como ese maestro muy querido, muy carismático. De hoy en día yo ni lo separo ya. O sea, yo me incliné hacia el hacia el medio de las artes cuando ni siquiera sabía qué era, ¿no? Yo lo que quería era contar historia. Y yo supongo que por la influencia de la televisión de los 70, ¿no? Yo quería contar un poco las historias que yo veía. Mis primeras historias de niño, estoy hablando de cuando tenía 6, 7 años, eran sobre naves espaciales y cosas así, o sea, lo que yo veía. Cuando yo empecé a inclinarme hacia ese lado y cuando me di cuenta pues, que esa era mi vocación, por decirlo así, fue que empecé a investigar y averiguar qué podía hacer con eso, y terminé en comunicación social y, como te dije ya, después en la maestría en cine. Y cuando volví de Estados Unidos, porque la maestría la hice con una beca, como te dije ya también, pues fue que estaba ocurriendo esto de la creación de la Facultad de Arte, y dije, ese es mi espacio natural, y ahí es donde debo estar yo.
Y la profesora Georgina Palencia fue la que se me acercó y me dijo, mira, ella había dado clase conmigo en la URBE y me dijo, mira, estamos creando la Escuela de Arte Escénica y hablamos de ti, que llegaste con esta maestría, a ver si te interesa. Y yo, me interesa, no, ese es mi espacio. Entonces, claro, por eso terminé yéndome para allá, ¿no? Y no me arrepiento, ¿no? Se hizo un trabajo, yo creo que gigantesco, porque todo estaba sin hacer, ¿no? ¿Se siente Alexis más realizado como creador o como profesor? Mira, aunque me duele decirlo, creo que es como profesor. Y me duele porque yo amo el cine. Pero la verdad es que la educación creo que no tiene comparación. O sea, el aporte que tú sientes que estás dándole a los demás te enriquece más, y te lo digo con dolor, que el placer que te puede dar hacer una película, ¿no? Con todo y que es mi vida, nada se compara a esa sensación de que estás contribuyendo con otras personas y con su éxito y su felicidad, ¿no? Entonces creo que a esta altura te puedo decir que sí, que la educación es mucho más gratificante. Y me imagino que todo el que tiene alguna vocación hacia eso te va a decir lo mismo. Sí, porque es vaciarte, Alexis. Te veía en las imágenes de las capacitaciones que estás haciendo a la nueva camada de jóvenes cineastas, talentos audiovisuales de la FEDA y de otras escuelas, de otras universidades, y veía a un maestro. Te veía con esa pasión, con esa mística, con ese gozo. Bueno, me llama la atención que me digas eso porque casualmente me decían, cuando hicimos la primera parte del laboratorio ahorita en diciembre, esta es la segunda, ¿no? Me decían eso, ¿no? Que me veían como emocionado, como feliz de dar la clase. Y yo no lo pensaba, pero es verdad, es que me causa mucha felicidad poder compartir con los chamos. Este laboratorio es además una continuación de una historia que es muy larga, que empezó hace 20 años, ¿no? De hecho, en diciembre lo celebramos, los 20 años del laboratorio. El primer laboratorio que yo hice fue en el 2005. ¿Y al final del día? Que fue donde se hizo al final del día, que fue mi primer largo también. Porque esos eran laboratorios de largometraje, todos fueron laboratorios de largometraje. Del 2025 es el primero que no es solamente de largometraje, sino que estamos haciendo otras cosas también. O sea, este ha sido yo lo llamo laboratorio de cine porque es un poco un espacio para experimentar, pero han habido talleres de todo, ¿no? El viernes pasado un taller de actuación, el sábado uno de guión, la semana que viene va a haber uno de postproducción de sonido, va a haber uno también de crítica. O sea, ahora hay un poco de la intención mía fue esta vez como expandir la cosa y hacer participar a otra gente, porque antes el laboratorio los guiaba yo, ahora mi idea es que no dependa de mí, pues. Si esto se consolida y todos los años lo hacemos, todos los años vengo. Excelente. Sí, profe, lo veía que la vez pasada, bueno, no nos dio tiempo, quedamos picados para tener la conversación con usted porque ha habido una petición también de nuestra audiencia. Querían tener la versión, la visión, la conversación con el profe Alexis, más allá del aula de clase, más allá del encuentro en el taller, tener la visión con el creador, con el ser humano, con la persona. ¿Cómo se vive la visión de la ciudad de Maracaibo? Tenemos acá una vista muy bonita, como cineasta sé que se inspira en esas cosas. ¿Cómo se vive la visión de la ciudad, del país, desde la distancia, desde la nostalgia? Bueno, en el 2005, cuando hicimos el primer laboratorio, ya, como sabes, ya el país que yo conocí cuando era joven ya había cambiado. En el 2013 me fui con una beca, era la segunda vez de hecho, y me quedé. Y esta vez me quedé porque además también me enfermé, me diagnosticaron esclerosis múltiple, el tratamiento era muy costoso. Entonces yo pregunté a la universidad que qué podía hacer, y bueno, para hacerte el cuento corto, básicamente lo que hicimos fue que yo pedí un permiso para poder asistir al tratamiento. Pero mi lazo con la universidad nunca se acabó, porque no solamente estudié aquí y di clase aquí, sino que yo amo la universidad, pues. Entonces yo nunca perdí el contacto y siempre colaboré en muchas otras cosas, ¿no? Esta vez lo que hicimos es venir invitados, antes que nada tengo que decirlo, invitado por la profesora Ana Arapé y su organización,
sus instalaciones ahí en la calle Carabobo, ellos son la principal causa por la que yo estoy aquí, pero nos está apoyando la División de Extensión, la Coordinación de Extensión Central de la Universidad de Zulia y la Facultad de Arte, por supuesto. Facultad a la que yo pertenecí. Entonces, como ¿pertenece todavía? Tiene sentido. Bueno, sí. Y lo otro es los chamos. Los chamos casi todos son de la facultad, ¿no? Muy jóvenes, además. Me llamó mucho la atención en la primera reunión que tuvimos que casi todos son del primer semestre. O sea, que además más de uno ni me conocía, ¿no? Supongo yo. O sea, que están ahí porque les llama, de verdad les apasiona esto. Quizás sí, porque sus producciones han estado en la palestra y sus profesores también les habrán comentado sobre usted. Profe, el arte de contar una historia, comentaba que es su pasión, su motivación. Pero más allá de eso, ¿por qué el cine? ¿Por qué el medio del cine? Porque la televisión también es un medio poderoso, pero el cine tiene más magia, más subjetividad o permite más la creatividad que la televisión, que es otro tipo de formato. Bueno, los modos de producción son diferentes y creo que yo me siento más cómodo en la forma de hacer las cosas en el cine. Pero honestamente es porque lo que hoy en día llamamos arte pues, es el área donde yo me desenvuelvo mejor. Desde un principio mi intención siempre fue hacer ficción. He hecho documentales, pero nunca me he sentido demasiado cómodo haciéndolo. Y, por ejemplo, es una de las razones por las que no estudié, por ejemplo, periodismo audiovisual. ¿No? Me siento muy cómodo diciendo, bueno, esta es la verdad, o de repente, como te mencionaba hace rato, no me gusta estar en el ojo del huracán, ¿no? Aunque mucha gente me dice, bueno, pero no parece. Y es verdad que no parece, pero la verdad es que yo soy muy tímido y además estoy como que siempre en las nubes, ¿no? Entonces en ese sentido me siento más cómodo haciendo ficción, haciendo arte y menos cómodo haciendo documentales y televisión, ¿no? Y siempre se fue así y un poco por eso yo creo que terminé acá, ¿no? Los laboratorios son una plataforma de aprender para que los chamos experimenten, ¿no? Y aprendan, y yo compartí con ellos o los invitados, ¿no? Si no soy yo, lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Y de eso que se trata. Lo ideal es que se hagan cosas, ¿no? En el caso del laboratorio, tú mencionas Al final del día, que fue la primera película que se hizo, el primer largometraje que se hizo. Después se hizo Buscando a Memo, después El Triángulo del Gabo, etc. Se han hecho varios largometrajes en los laboratorios, que ya de por sí es un logro, porque no solamente que se haga un largometraje en un laboratorio es un logro, sino que ya de por sí hacer un largometraje en Maracaibo es un logro. No se han hecho muchos, ¿no? Y que lo hagan además chamos, bueno, imagínate. Pero esa fue mi premisa. Mi premisa fue que, bueno, es que esto no es magia negra, esto es una cosa que se puede aprender, lo que hay que enseñarlo. Y siempre va a depender, por supuesto, del talento de los chamos en este caso, pero bueno, la historia me dio la razón en el sentido de que casi todas las cosas que se hicieron después yo nunca me esperé la calidad, el nivel de calidad de esas piezas, ¿no? O sea, extraordinaria. O sea, obviamente había un montón de gente que lo que necesitaba era que tuviéramos fe en ello. Podemos preguntar, ¿cómo es la vida del profesor Alexis Cadenas en otro país? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su pasión en esa otra latitud? Bueno, me preguntaste ahorita sobre cómo se vive un poco esto en la ciudad, ¿no? Mi historia está ligada a Maracaibo, obviamente. Yo no nací aquí, pero soy maracucho porque crecí aquí, ¿no? Nació en Caracas. Nací en Barquisimeto. Guaro. Sí, porque la mamá de mi mamá es de allá. Bueno, era. Sí. Pero yo no crecí allá, no. La verdad, iba de vacaciones. Crecí en Maracaibo, yo me siento maracucho. Y bueno, pues en el 2000, cuando me gané la primera beca, me fui, viví en Athens, Ohio, que es donde estudié, pero también viví en Los Ángeles un tiempo. Y bueno, nada, me gradué, regresé a Maracaibo. Que por cierto, es una de las películas que hice, se llama así, Regresé a Maracaibo, documental. Y ahora cuando me fui otra vez, en el 2013, fui a San Francisco, California, que es donde vivo hoy en día. Y bueno, me mudé a todo el país, ¿no? Después de San Francisco viví en Oakland, después viví en San Francisco, después viví en Pensilvania, en una ciudad que se llama Redding. Viví en Wellington, que es en Florida, al norte de Miami. Y ahora estoy otra vez en San Francisco. Pero la primera vez que sentí esa sensación de que ya no me sentía que estaba lejos de mi hogar, que era Maracaibo, sino que ya este era mi hogar también. Y bueno, cuando eso sucede ya es porque estás echando raíces. Me siento conectado a Maracaibo, sigo siendo maracucho, por supuesto. ¿Lo es?
Pero nada, y bueno, y mis películas lo dicen claramente, ¿no? O sea, fíjate, el documental este que te hablé se llama Regresa a Maracaibo, y de lo que trata ese documental es que vine a Maracaibo a hacer un documental sobre la gaita, pero que vine en pleno paro petrolero, 2002. Entonces, por supuesto, no pude hacer nada, no pude. Profe, comenta, no sé cómo llamarlo, profesor, doctor, Alexis, maestro, ¿cómo llamarlo? No, Alexis está bien. Alexis, tienes una historia también musical. Es que vienes de Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, para quienes nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Esa pasión por la música, por el cine, por la comunicación, por lo audiovisual, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo podemos allí hacer como una mancuerna en base a todos esos elementos? No es la misma cosa, para mí es la misma cosa. Es una necesidad de expresarte. Y las artes son el medio ideal para gente como yo. Y el cine se convirtió, como quien dice, en el medio ideal por todo lo que todas las posibilidades que te ofrece. Pero una de esas posibilidades es la música, ¿no? Y yo no me considero músico, aunque irónicamente, y se lo comentaba hace poco a alguien, yo estoy en el Diccionario General del Zulia como músico, pero yo no soy músico. O sea, yo no estudié. Pero sí. ¿Lo hiciste, Alexis? O sea, ¿siempre estuviste en ese ámbito? En ese lo que pasa es que, como mi necesidad era expresarme, pues yo hacía de todo. Yo hacía música, hacía cine, hacía poesía, etc. Y como poeta si no te conocía, como poeta si no sabía que estaba esa visión. Bueno, sí, he estado de hecho en algunos festivales, creo que por ahí, no tengo nada publicado, es lo único. Pero también por el lado de la música, porque es claro, yo escribía canciones. Entonces, o sea, la poesía y las canciones tienen mucho en común. Y como músico, pues tuve la suerte de que fue parte de una banda en los 80, 90, cuando era yo un chamo. Y la banda pues se llegó por eso que terminé en el Diccionario de Zulia, porque la banda se llegó a dar a conocer, estuvo en la televisión varias veces, en las radios. Vanguardia se llamaba la banda de nosotros, pero eso fue un movimiento. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo un documental sobre eso, un documental sobre ese periodo. ¿Estuvieron en cuáles programas de televisión? Bueno, muchos, ¿no? No me acuerdo los nombres. ¿Regional, nacional? Sí, me acuerdo que una anécdota que siempre cuento es que yo estaba viajando casualmente en Barquisimeto y estaba puesta una canción mía en la radio, ¿no? Y ahí sentí que sí había trascendido todo lo que habíamos hecho. Pero ahora estoy haciendo un comentario sobre eso porque me doy cuenta de que no éramos nosotros. ¿Cuál es esa canción, Alexis? Éramos miles de personas, de jóvenes haciendo en el mundo entero al mismo tiempo, sin saberlo. Y ahora eso se le llama rock en tu idioma, un movimiento rock en tu idioma. Nosotros pertenecimos a ese movimiento, no lo sabíamos, por supuesto, pero bueno, canciones de nosotros que estuvieron en la radio fueron muchas. La que más sonó se llamaba Sin Parar, pero había otra que se llamaba Cambio, que fue la primera que estuvo en la radio. Un honor tremendo, ¿no? Hay que buscarlas para escucharlas nuevamente. Sí, yo tengo todo. En mi página, bueno, mentira, en mi página puedes conseguir las películas, pero nada, yo te las doy, te las acerco. Y bueno, terminé en el Diccionario General del Zulia porque la banda ese movimiento fue muy fuerte y estuvimos en la prensa, en la televisión. Entonces, claro, tú sabes que hay una investigación documental que ellos hacen y yo supongo que ellos se encontraron con esta banda. No sé si ellos sabrían de mí, pero se enteraron por los medios, ¿no? Y terminé en el diccionario. Irónicamente, ¿no? Porque lo que más he hecho yo es cine, pero en el diccionario estoy con música. Pero yo no soy músico, no me considero músico. Tengo que decir dos cosas finales antes de culminar esta conversación tan grata, que también fue grata la que tuvimos fuera de cámara. Fue muy nutritiva, muy educativa, que lástima que la audiencia se la pierda, pero cosas que aprendí de Alexis, porque siempre lo he visto así como un maestro. En los 90, cuando yo llegué a la Escuela de Comunicación Social de Luz, te veía, eras el profesor carismático, bueno, sigue siendo carismático, pero eras el profesor con su fanaticada juvenil, pues estabas comenzando, ¿no? Y como comenzaste muy joven. Pero luego lo fui viendo en esa etapa como cineasta, luego fue mi jefe en la dirección de la Escuela de Artes Audiovisuales y de Artes Escénicas, la Facultad Experimental de Arte, y siempre fue un profe amigo, pana, cercano, que te apoya, que te ayuda, que no pone trabas, y eso se agradece porque no es una persona de autoridad punitiva, castigadora, es un profe cercano, amigo, que uno lo ve con respeto, lo ve con trayectoria, pero también lo ve como muy cercano. Toda mi vida he reflexionado sobre ese tema, porque una de las críticas más grandes que he recibido siempre por mi estilo de gerenciar, digámoslo así, ha sido eso, que yo soy muy flexible, como que soy muy dejar hacer, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer. Pero yo siempre he dicho, es que las cosas que
logramos muchas veces dependen es de eso. Depende de que puedas convocar a la gente y que la gente confíe en que te puede acompañar y va a lograr algo. No se me olvida nunca la primera vez que un grupo de profesores y empleados de la facultad me pidieron que fuera decano. Y yo recuerdo que yo les dije que yo no tenía ninguna intención de ser decano, no quería ser decano, no me gustaban los cargos directivos, etc. Los respeto y los considero necesarios, pero no quería yo pues hacerlo. Y yo me acuerdo de la cara de decepción de ellos, y eso me enseñó a mí una lección. Y es que esos puestos son en realidad puestos de servicio. O sea, no es una cosa de ego, una cosa de que esa gente lo que quería era alguien que los apoyara en sus proyectos y en alcanzar sus metas. Entonces, de alguna manera yo los estaba traicionando al decirles que no. Y eso para mí fue una lección tremenda, porque lección de humildad además, porque yo sentía como que más bien ellos iban a estar contentos que yo dijera que no, porque digamos, no tenía ese ego, ¿no? Pero a lo que descubrí es que no, todo el mundo necesita de los líderes para lograr sus objetivos de vida. Y esa es la función de los líderes, liderizar. Y en ese sentido yo los traicioné, ¿no? O sea que tuve que aprender esa lección por las malas, pues. Pero bueno, quizás lo mejor, ¿no? La facultad no ha tenido un montón de decanos muy buenos y no he hecho falta. Bueno, sí has hecho falta porque en otros espacios también sentimos quizá la nostalgia, o quienes conocimos a Alexis, por eso fui tan necio, tan insistente, de tener la conversación contigo, Alexis, porque quería tener, como te decía, fuera de cámara, al profesor, al amigo, al maestro, al comunicador. Alexis, yo creo que prácticamente puedo decir una sola vez, y bueno, porque la ocasión no lo voy a poner en público aquí porque no es el momento, pero solamente creo que te vi molesto una vez, pero siempre he visto a Alexis un hombre muy ecuánime, de buen semblante, con una sonrisa, con una disposición para que invita con su presencia, con sus acciones, con su sonrisa, con su ánimo. Que ante el estrés y la presión de las situaciones a veces pues puede que se cambie un poco el ánimo, pero siempre Alexis tuvo esa buena disposición. Bueno, hace rato te lo decía fuera de cámara, te decía, no hay que tomarse muy en serio, porque cuando uno se toma muy en serio termina haciéndose personal, y esto no es personal. Bueno, lo es en cuanto a que estás dedicando tu vida a esto, pero no lo es en cuanto a que no es sobre ti. Tú no eres el protagonista de esta historia. El protagonista es a las personas a las que tú estás ofreciendo el servicio. En este caso son los estudiantes, por ejemplo. No hay que tomarse demasiado en serio. Haz tu trabajo, haz lo que puedas, haz lo mejor que puedas, y de resto que fluya el río, ¿no? Claro, Alexis decía, y parodiando un poco las canciones, y decías que no eres el protagonista, pero de esta entrevista, de este miércoles de investigación, si fuiste el protagonista, invitado especial, yo diría nacional e internacional, porque tenemos a un Alexis nacional nuestro, pero también a un Alexis internacional que se ha hecho una carrera afuera también muy importante, muy valiosa, muy significativa, que también tiene su mérito, pero no has parado, como la canción Sin Parar, y el cambio también siempre ha sido una constante en la vida de Alexis. Para terminar, porque me van a matar, no quisiera terminar por los saberes, por el aporte que puede tener nuestro invitado, pero el consejo que le das a todos los jóvenes cineastas que lo que te tuvieron en el taller y lo que te están conociendo ahora gracias a esta entrevista, lo que están sabiendo de ti, y van a ir a buscar por todos los vínculos digitales para conocer un poco más el contenido del profesor Alexis Cadenas Padrón. Bueno, el laboratorio va a durar 2-3 semanas más. Estamos acá. Estas 3 semanas, todo el que quiera acercarse, el laboratorio es gratuito. ¿Dónde? Diles dónde para que... En la calle Carabobo, en la instalación de la profesora Ana Arapé de la Facultad de Arte. Ahí al lado de la Bengochea. Las fechas que vienen para julio, agosto. Prácticamente todos los días estamos ahí. Okay. Todos los días está ocurriendo algo, pues. Y yo estoy también presente todo el tiempo. No siempre soy yo el que está dictando los talleres, porque esta vez eso lo hice diferente. Esta vez estoy invitando a otra gente para que también ellos compartan su experiencia, pero yo siempre estoy presente, o sea, siempre estoy, si no en el lugar, pues estoy cercano, me pueden contactar, pero en todo caso, acérquense. Yo creo que esa es la clave. El consejo que les puedo dar es hagan comunidad, acérquense a los demás que tienen las mismas inquietudes que ustedes. Todo el mundo te puede enseñar algo, hasta el que tú piensas que no. Todo profesor sabe muy bien que ha aprendido 1000 veces de otros alumnos, de los alumnos, así que todo el profesor sabe que la humildad es clave para mantenerse abierto y dispuesto a aprender, ¿no? Y yo creo que eso aplica a todo. Pero hacer comunidad es lo
lo que yo diría en este momento es más determinante, sobre todo cuando tienes todo en contra, ¿no? Cuando no tienes recursos, cuando no tienes el tiempo, de repente, el espacio, qué sé yo, acercarte a los demás que están en lo mismo que tú o que tienen esa inquietud, pues ya te mantiene adelantado o aventajado, ¿no? En esa lucha. Profe, te agradezco el haber estado con nosotros, te agradecemos el haber venido de tan lejos a compartir tus saberes, tus experiencias con los estudiantes, sobre todo porque sabemos que también viajes como estos son familiares también, se comparte con la familia. Me decías que tenías 10 años que no venías a la ciudad y bueno, hubo un momento para resurgir de emociones con la familia, con las amistades, con los afectos, pero también de vaciarte, de tomarte el tiempo, el poco tiempo que sé que tienes para compartir con los jóvenes de hoy día. Eso te hace mucho más grande. No lo haces por dinero, no lo haces por reconocimiento, lo haces porque te llena, porque te gusta, y creo que ese es el mérito más significativo que puede tener un ser humano. Alexis, tu despedida breve de la entrevista de Plataforma Digital M. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de seguir compartiendo pues con los demás, en este caso a través de un medio de comunicación, mis experiencias y un poco las cosas en las que yo he terminado por valorar en la vida, ¿no? Pero claro, efectivamente no cambió nada, no cambió la experiencia personal con los chamos en el laboratorio por nada, ¿no? Invito a la gente que se acerque al laboratorio, que nos conozcamos y nos veamos las caras y nos echemos los cuentos y a ver qué sale de ahí. Excelente. Gracias a todos ustedes también por su deferencia, por su cariño, por su respaldo. La entrevista esta de Plataforma Digital M, que hoy fue dedicada al profesor Alexis Cadena, cineasta, creador audiovisual, músico, aunque él diga que no también. En fin, todo un comunicador, un creador que hoy nos engalanó la entrevista estelar. Muchas gracias, bendiciones.